Seguramente el universo de películas de terror más famoso hasta la fecha, o no, antes de que se estrene el live action de Five Nights at Freddy's, es el del Conjuro, el cual empezó a justo hace 10 años y desde entonces no ha parado de crecer. Estas cintas abarcan los acontecimientos y hechos que vivieron los no reconocidos por la iglesia exorcistas Ed y Lorraine Warren, y en sí se basa en otros casos que si bien ellos no los llevaron a cabo, están un poco relacionados con ellos. Pero sí es cierto que no todas las películas son buenas, por lo que aquí les contaré toda la historia de este universo y haremos un repaso a algunas de sus películas para saber en qué momento es cuando este universo decayó y cuáles son las buenas. La primera cinta se estrenó en el 2013 y abarca el caso de los Warren acerca de la familia Perron, sobre un espíritu que vivía en su casa dejado por una bruja, y logró ser un éxito tanto crítica como taquilleramente. Esta película no tiene muchos momentos que te dejen en pausa y el terror sigue siendo muy continuo y se da tiempo para hablar sobre sus personajes. Fue tanto el éxito que tuvo que al año ya se tenía un spin-off preparado sobre el caso más famoso de los Warren hasta la fecha, la muñeca Annabelle. Y ahora, no voy a entrar tanto en contexto o hablar mucho sobre las primeras dos películas de esta muñeca, ya que nunca las he terminado de ver. Y tengo que confesar que Annabelle ha sido mi más grande miedo desde niño y hasta la fecha. Recuerdo cuando por allá de 2020, un día que no podía dormir y de la nada recuerdo, fuck, sí es cierto, Annabelle se escapó del museo. Pero en general, estas dos películas sí mantienen un terror que te deja de los pelos de punta y funcionan para contar más de lo que pasó en la vida real sobre la historia de la muñeca en una historia que funciona bastante bien. Recuerdo que cuando se estrenó la secuela en Brasil y en otros países de Latinoamérica, como al menos 3 personas por cada función les daba un paro cardíaco. Posteriormente, en el 2016 se lanzaría la secuela del Conjuro, que llegaría a ser un éxito al igual que su primera entrega. Hasta he visto que mucha gente dice que esta es la mejor de la saga, esto porque maneja una mejor historia, te mantiene así más atrapado y mantiene un mejor terror. Con esta se la decidieron lanzar dos spin-offs de los personajes que aparecían en esta, la cual eran Balak la monja y el otro Mr. Crooked, que al final creo que nunca llegaron a nada con este spin-off. Pero ahora sí, hablando de la película más decepcionante, la cual fue La Monja. Creo que este problema fue que El Conjuro 2 abarcó la mejor historia que tenía este personaje, ya para la primera, que era cuando tenían que contar su origen, no supieron muy bien cómo manejarlo, el guión como que solo lo tomaron lo que pudieron o lo que se les había ocurrido, en lo que se inspiraron, y al final esta historia fue bastante decepcionante y creo que la gente prefiere recordar a Balak por El Conjuro 2 más que por su propia película. Y aún así no sé cómo o por qué a alguien se le ocurre hacer una secuela de esta. Pero en fin, recuerdo que esta película sí prometía bastante y tenía mucha promoción, sobre todo aquí en México, que la proyectaban en algunos recorridos del terror. Ahora vamos con la película más extraña, La leyenda de la Llorona. Sé que dije que todas las películas estaban relacionadas con casos de los Warren, pero la verdad esta es la única. Ni siquiera sé si los Warren resolvían casos afuera de Estados Unidos. Pero la verdad no entiendo mucho por qué decidieron hacer una película de La Llorona. Esta es una leyenda que todo mexicano por ley conoce, ya sea porque algún familiar escuchó o se la topó, porque se la contaban en la escuela o por el Chavo del Ocho. Pero la única relación que tiene con las otras es el cura o es papa que aparecía en Anabel 2. Los personajes son olvidables, yo solo recuerdo a Linda Cardellini, ni siquiera recuerdo su nombre. Siento que el personaje de la Llorona en sí no funciona mucho, o sea, pues solo es un espíritu que la verdad nunca lo han ambientado tanto en películas, pero la verdad a mí no me gustó mucho la representación o cómo la hicieron. Siento que esta película además hubiera funcionado mucho mejor en México, o sea, el flashback de cuando mata a sus hijos ocurre en México. No recuerdo si cómo decían que llegó a Estados Unidos o por qué empezó a atormentar a esta familia en particular. Pero en conclusión diría que esta película es decepcionante. No se siente que sea el conjuro y que más bien alguien dentro, un mexicano dentro de Warner dijo, ya sé, hagamos una película de La Llorona. ¿Por qué no? El mismo año que se lanzó la película de La Llorona, se lanzó la tercera parte de Annabelle, la cual fue la que menos recaudó y menos crítica tuvo, ya que si bien la primera era la historia que inspirada en la vida real, la segunda era el origen, esta tercera ya era más como una continuación para seguir contando la historia de la muñeca. Y luego de varios fracasos, en el 2021 se lanzaría la tercera parte del Conjuro, que si bien no recaudó tanto por temas de pandemia y fue la más divisoria de las tres, esta película le demostró a Warner que este universo aún se puede seguir expandiendo si tienen una buena historia que contar, ya que justo unos 10 días después del estreno se confirmó que había una cuarta parte del Conjuro que estaba en desarrollo.
En conclusión, con lo que hemos visto de estas 8 o 7 películas, hemos visto que cuando se tiene una buena historia, un buen guión, y si se hace bien, estas películas pueden llegar a causar miedo y ser un éxito tanto crítica como financieramente. Pero, por ejemplo, si ya cuando se hacen solo para seguir haciendo más dinero y seguir expandiendo este universo como La Monja, La Llorona o Annabelle 3, pues al final no terminan funcionando muy bien. Díganme ustedes cuál de estas películas es las que más miedo les da y nos vemos en el próximo video, que es uno de los más esperados en el canal, por lo que yo me despido y bye.